Lógica y matemática de Zenón, Platón y Aristóteles. Platón. En los años 387 a 347 a.C., este fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, el cual fundó la Academia de Atenas. Habló sobre la teoría de las ideas. Platón creía un mundo de ideas donde las formas matemáticas eran perfectas e inmutables y el mundo sensible solo era una copia imperfecta. Importancia de la matemática. Se consideraba la matemática como una herramienta para elevar la mente hacia el conocimiento de las ideas y de la verdad. ¿Cómo influyó? Su pensamiento influyó en la concepción de la matemática como una disciplina abstracta y esencial para el desarrollo del conocimiento. Ahora veremos algunas de sus obras, como fue La República, Menón, Parménides y Teeteto. La que más resaltó fue La República. Esta hablaba no solo del derecho, sino también del estudio de las matemáticas, como el caso de la aritmética, la geometría, la astronomía, las cuales fueron fundamentales para alcanzar el conocimiento verdadero. Aristóteles. En los años 384 a 322 a.C., este fue discípulo de Platón. Fundó el Liceo y creó el primer sistema lógico formal. Tuvo un enfoque en el pensamiento, en el análisis del mundo real y del razonamiento. Aristóteles fue el fundador de la lógica formal, desarrollando teoría de silogismo y el análisis de las proposiciones. Sus obras, en este caso, están reunidas bajo el nombre de Organón, las cuales establecieron los fundamentos del razonamiento lógico y la deducción. Análisis de argumentación. Por ejemplo, Aristóteles no solo se preocupó por la estructura de los argumentos, sino que también por la identificación de las falacias y establecimiento de reglas para argumentos válidos. ¿Cómo fue su influencia? Su pensamiento lógico fue fundamental para el desarrollo posteriores de la lógica matemática y de la filosofía de la ciencia. Zenón de Elea. Zenón de Elea, en los años 490 a 430 a.C., fue un filósofo que nació en Elea, fue el primero en la historia de la humanidad en demostrar la teoría de infinitos. Tuvo un razonamiento para tal descubrimiento que se basó en resolver una serie de paradojas. Su pensamiento, sus paradojas no eran meras curiosidades, sino argumentos lógicos que le ayudaban a cuestionar las ideas persistentes sobre el mundo y la realidad. Tuvo algunas contribuciones en las cuales, aunque no desarrolló una lógica matemática formal, Zenón sentó las bases para la reflexión crítica y búsqueda de precisiones en el análisis de la realidad. Estas paradojas que anteriormente fueron mencionadas fueron las paradojas de la flecha, paradoja de la dicotomía, paradoja de Aquiles y la tortuga. Estas paradojas desafiaban la intuición e impulsaron a la reflexión sobre conceptos del espacio y tiempo, movimiento y continuidad. En este caso, le voy a explicar un breve resumen de lo que fue la paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles, el atleta más veloz capaz de recorrer 100 metros en 10 segundos, no podrá alcanzar a una lenta tortuga 10 veces menos rápida que él. Ambos disputan una carrera. Aquiles le concede una ventaja de 100 metros a la tortuga. En este caso, la posición inicial de Aquiles es 0 y la posición de la tortuga sería 100 metros de ventaja. Cuando Aquiles haya cubierto esos 100 metros que la tortuga se ha desplazado, la tortuga se habrá desplazado 10 metros. Al cubrir Aquiles esos 10 metros, la tortuga se habrá desplazado 1 metro. Mientras cubre ese metro, le separará de la tortuga está recorrido 0,1 metro y así infinitamente. Euclides y los elementos. ¿Quién fue Euclides? Euclides nació en el año 330 a.C. en Atenas, Grecia, y murió en el año 275 a.C. en Alejandría de Egipto.
Fue un matemático griego, a este se le consideró como el padre de la geometría, tanto así que fue pionero de la geometría y de la trigonometría, pero también de varios procesos de operaciones matemáticas, como es el caso de la división euclidiana. Tuvo algunos logros, como es los escritos de los elementos, en el cual consta de una colección de 13 libros que hablan de temas fundamentales de la matemática griega: geometría, teoría de números y proporciones. Se trata de una recopilación de conocimientos anteriores, especialmente de los pitagóricos y los de Eudoso. A continuación, vemos algunos contenidos principales de estos libros que se mencionaron. En los libros del 1 al 4 habla de geometría plana, en los cuales se introdujeron definiciones de postulados y proposiciones. El libro 1 culmina con el famoso teorema de Pitágoras. El libro 5 habla sobre la teoría de proporciones de Eudoso, que permiten comparar magnitudes inconmensurables. El libro 6 aplica las proporciones de figuras geométricas semejantes. El libro 7 al 9, la teoría de números incluyendo los números primos y compuestos, y el algoritmo de Euclides para el caso de máximos común divisor. El libro 10, el estudio exhaustivo de las magnitudes irracionales, y el libro 11 y 12, la geometría del espacio en el caso de los sólidos. El libro 13 culmina con la construcción de 5 sólidos platónicos, como se muestra en la imagen. Ahora vemos más detallados los casos de los libros. En el primer libro habla de proporciones, de triángulos y perpendiculares. También habla en el segundo del principio del álgebra de la geometría. En el tercero, la teoría del círculo, de las líneas y los ángulos. En el cuarto, habla de inscripciones y circunscripciones de polígonos y algunas construcciones. El libro 5 habla de la teoría de proporciones de Eudoso. El sexto, de ciertas relaciones de superficie en las figuras. El siguiente habla de las teorías de números enteros. Y el siguiente habla de progresiones geométricas relacionadas entre potencias. Y así sucesivamente, como se muestra en la imagen, vemos algunos, por ejemplo, como se detallaba anteriormente, cada uno de ellos englobados en uno solo. Euclides y los elementos. Los postulados de los elementos son los siguientes. 2 por 2 puntos distintos cualquiera determinan un segmento de la recta. Se puede apreciar en cada una de las imágenes. El segundo habla de un segmento de la recta que se puede extender indefinidamente en una línea recta. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Y el cuarto habla de que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. El quinto, que es uno de los postulados más importantes, el postulado de las paralelas. Si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sean menor que los dos rectos, las otras dos rectas se cortan prolongándose por lo largo de estos dos ángulos menores de dos rectos. Este último postulado tiene más uso en los libros de geometría, ya que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela.